muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio sobre gobernanza económica e institucionalidad en zonas francas. Vamos a empezar primero con doña Shirley hablando sobre el tema de eficiencia. Doña Shirley, la fragmentación institucional puede representar un costo de problema de propuesta país, en donde muchas veces es un poco complicada la interacción con las distintas instituciones de gobierno. ¿Cuánto cree usted que nos cuesta como país esta falta de coordinación entre instituciones del Estado? Gracias, muy buenos días a todos. Gracias a Sofras y ULACID por esta organización. Creo que es una pregunta tan amplia, pero la respuesta es muy corta, mucho, nos cuesta muchísimo la coordinación. La verdad es que la competitividad se mide por la capacidad que tiene un país para generar oportunidades para la prosperidad de todos. Y cuando hablamos de todos, son empresas, son personas, son comunidades, pero nos cuesta mucho porque nos vemos como islas. Y entonces tenemos un gobierno central, tenemos gobiernos locales, tenemos instituciones de diversa índole, y entonces eso pues nos ha costado muchísimo, y creo que es una tarea permanente para poder avanzar. Y en ese sentido creo que el tema de la gobernanza es súper importante para la gobernanza económica, me refiero, y el tema de definir prioridades país para poder avanzar. Ahora decían los colegas de la charla anterior, ¿cuáles son aquellos factores que hacen que la competitividad baje? Y no me refiero solo a las empresas de zonas francas, me refiero a todo el país y a todas las comunidades. El tema número uno que hace que nuestra competitividad haya bajado en los últimos, o que no haya subido tanto tal vez en los últimos 5 años, es el tema de la seguridad. Nos hemos deteriorado muchísimo en términos de seguridad, y ahí se necesita una coordinación de todo tipo, ¿verdad? De los poderes del Estado, es una coordinación nacional, es una coordinación regional, hay muchas policías, por ejemplo, migratorias, la turística, las civiles, ¿verdad? Y ahí no tenemos tal vez los indicios de que haya una coordinación suficientemente buena. Y el segundo tema, y ahí me voy a quedar con esos dos temas, es el tema eléctrico. El segundo tema que está afectando a la competitividad en Costa Rica es el tema eléctrico, y no tanto el tema de la cobertura, pero sí el tema de la calidad y el tema del precio. Y ahí también tenemos que ser capaces de poder coordinar, por supuesto. Así es. Muchas gracias, doña Shirley. Doña Maritza, hablando sobre confianza institucional y estabilidad, ¿considera usted, qué es lo que considera usted que pesa más para una empresa? ¿Una ventaja fiscal agresiva o la certeza de operar dentro de un país cuyas reglas no cambien con volatilidad política o improvisación regulatoria? Hola, primero buenos días y muchísimas gracias a Sofras y a ULACID. ASOFRAS es una cámara afiliada a la Unión de Cámaras, y bueno, UCAEP promueve estos eventos, y no solo los promueve, sino que los agradece, porque yo sé que ustedes van a tener una jornada importante para analizar el tema ya en específico de zonas francas, que por supuesto para el sector empresarial es vital. Así es que muchas gracias y esperamos las conclusiones y las reflexiones que estoy segura que ASOFRAS nos hará llegar. Bueno, hablando por supuesto que el tema fiscal y las ventajas fiscales son importantes para las empresas, pero la confianza en que las reglas en que operamos se mantienen, eso es fundamental. Y constantemente las empresas que se nos acercan, ¿verdad? Y nosotros cuando promovemos el país, por supuesto que hablamos de esa seguridad jurídica que ha caracterizado a nuestro país. Hemos cometido errores en la forma de administrar, y ya doña Shirley mencionaba, ¿verdad? Uno que es que no hemos fomentado, no hemos logrado la integración, pero si algo hemos hecho bien como país es luchar por la permanencia de la seguridad jurídica. Y eso ustedes lo conocen mejor que yo, que es una ventaja importante.
una empresa puede lidiar con temas fiscales, puede convivir con eso, pero cuando a una empresa le cambian las reglas del juego, ahí sí estamos en problemas. Entonces, por supuesto que no solo valoramos, ¿verdad?, el tema de la seguridad jurídica y de la confianza, sino que el sector empresarial constantemente está en eso. Ahora, desde la 1 de la mañana, y doña Shirley sabe de eso porque pasó por UCAEP, estamos en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra y es complejo, ¿verdad?, porque tenemos que coordinar con gobierno que tiene vocería, con sindicatos, y como país uno quisiera ser grande, ¿verdad?, así como México, Brasil, pero bueno, a pesar de que somos un país pequeño, hacemos las cosas bien y la vocería nuestra se escucha. Entonces hoy estamos discutiendo seguridad jurídica para el sector empresarial. También lo mencionaban, el tema de aranceles, ¿verdad?, que anoche el Consejo Directivo de UCAEP se reunió porque es todo un tema también. Entonces, para concluir, la confianza sí es valorada por el sector empresarial. Sí es, muchas gracias, doña Maritza. Don Andrés, desde una perspectiva global y desde una visión de una casa matriz, cuando una empresa de estas analiza Costa Rica como un destino de inversión, ¿cuáles son hoy las señales que fortalecen esa confianza que hablaba doña Maritza y cuáles pueden generar un poquito más de preocupación? Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. Hablo desde mi experiencia, no solo como gerente de una empresa de dispositivos médicos, sino que también como presidente del clúster de empresas de dispositivos médicos. La escogencia de a dónde invertir tiene sus cosas muy básicas, siempre que está el costo, talento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la experiencia del país cada vez se vuelve más y más fundamental a la hora de escoger. Y al decir experiencia, no solo la experiencia que tenemos ya produciendo, en mi caso, dispositivos médicos, sino que cómo se ve cuando alguien viene a visitarnos. Yo creo que es algo que es muy importante que no tomamos en cuenta siempre. La parte de infraestructura nos duele, nos pega. Por otro lado, la parte de sostenibilidad, por ejemplo, es algo que nos beneficia muchísimo. Entonces, cada empresa tiene su matriz y tiene costo por metro cuadrado y costo de mano de obra y costo de todo lo que sea y todo. Pero son una serie de, podríamos decir, intangibles, lo que realmente va a hacer que se incline la balanza hacia un lado o hacia otro. Nosotros no somos un país barato, y eso es algo que ya desde hace muchos años dejamos de competir por precio. La única forma que tenemos de competir es por valor. ¿Cómo nosotros podemos proveer mayor valor agregado por la misma cantidad de recursos? Y entonces eso es lo que nosotros necesitamos demostrar y eso es lo que necesitamos potenciar. Hablamos de que tenemos talento, sí, tenemos talento. Y los ingenieros aquí son increíbles. Pero existe la oferta y la demanda está creciendo mucho más rápido que la oferta. No tenemos no solo suficientes ingenieros, suficientes personas preparadas, sino que tampoco tenemos suficientes personas para producir y manufacturar aquello que necesitamos. La concentración en el gran área metropolitana es algo, se han hecho esfuerzos fuertes para salir del gran área metropolitana, pero no se han realmente materializado en un esfuerzo fuera del gran área metropolitana. Tenemos un ejemplo de lo que es Grecia, que está creciendo muchísimo ahora, pero si lo vemos, Grecia realmente de áreas como Coyol, está ahí nomás, y compiten por el mismo talento. ¿Cómo explotamos áreas como Tilarán? ¿Cómo explotamos áreas como, no sé, Talamanca? Otras áreas para llevar y realmente aprovechar el talento que tenemos ahí. Entonces, al final, esa decisión nos ayuda muchísimo lo que ya hemos hecho.
nos ayuda muchísimo el ecosistema que hemos montado aquí, que hace muy fácil arrancar una empresa. Pero el talento, la infraestructura, la competencia que hay por ese talento, realmente nos está empezando a pasar factura. Y son cosas que se van evaluando. Ya cualquiera que quiera venir a Costa Rica, como dije, ya sabe, no vamos a hacer el más barato. Vamos a hacer una apuesta muy segura en la parte de dispositivos médicos y también la parte de manufactura avanzada de alta tecnología, servicios también. Pero tenemos que ver cómo lo mantenemos, porque a menos que haya realmente un esfuerzo coordinado de parte del gobierno, la academia, la industria, no vamos a poder mantener esas ventajas que tenemos ahora mismo. Nosotros nos tomó 40 años desde que empezó la primera empresa de dispositivos médicos hasta donde estamos. Y en este momento Costa Rica es el país que más exporta per cápita dispositivos médicos en el mundo. O sea, realmente estamos en la mira de la industria. Hace poco vino una gente de una organización que se llama AdvaMed, que regula ciertas partes, cosas de dispositivos médicos en Estados Unidos, y nos dijeron abiertamente, en ningún otro lugar del mundo existe un ecosistema como en Costa Rica para dispositivos médicos. Pero eso no significa que otros países y otras regiones no nos estén alcanzando. Y si nos tomó 40 años, a ellos los va a tomar la mitad o menos. Tenemos que realmente tener esa conciencia global, holística, dentro del país, para decir qué es lo que queremos ofrecer y a dónde vamos a llegar. Incentivos fiscales están muy bien y los necesitamos, no hay que perderlos, pero no es lo único que tenemos que potenciar. Muchas gracias, don Andrés. Y en línea con lo que estaba mencionando don Andrés, don Ronald, y sobre temas de agresividad comercial, marcos regulatorios muy pragmáticos, desde el INCAE, ¿considera usted que estamos realmente compitiendo con la velocidad y claridad estratégica que exige el contexto global, o seguimos descansando sobre ventajas históricas que podrían erosionarse? Bueno, buenos días y gracias a Sofras, a Aulacid por recibirnos, y los colegas ya han expresado, y ahora me toca a mí la parte difícil, ser el último, vas a tener que pedir hablar primero para no tener que repetir tanto. Pero don Andrés nos mencionaba el tema de ecosistema, y esa es nuestra gran ventaja, y ya los colegas que hicieron la presentación de introducción o de poner la discusión nos lo mencionaban. No somos baratos. Una empresa no va a venir a Costa Rica porque es muy barato. Que estamos a 3 horas de Estados Unidos. México está también a 3 horas de Estados Unidos. Panamá está a 3 horas de Estados Unidos. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? Bueno, estamos ofreciendo un ecosistema con 40 años de experiencia, 50 años prácticamente, que se ha ido construyendo y que ha creado una ventaja, digamos, fuerte comparado con otros. Otros están apenas iniciando en la construcción de ese ecosistema. Pero ¿cuál es nuestro desafío? De que esas ventajas las construimos hace 50 años o 40 años. Estamos construyendo las ventajas para los próximos 30 años. Muchas veces, y mucha de nuestra discusión es si el tipo de cambio, nos afecta en el corto plazo, pero no es el determinante de la competitividad. El tipo de cambio debería reflejar un precio de mercado, y esa es otra discusión. Pero usted no puede ser más competitivo devaluando. Eso pues no es el objetivo de la competitividad. Entonces tenemos que ver cuáles son esos factores que están detrás. Un tema que tenemos que abordar más allá de la calidad regulatoria es la agilidad regulatoria. Costa Rica, nosotros siempre lo criticamos y que somos muy lentos, pero tenemos una regulación lentos, pero a la vez eso nos da estabilidad regulatoria. En el Be Ready del Banco Mundial, Costa Rica está en el top 40 de los países en calidad regulatoria. Pero eso no significa que seamos ágiles. Sí, tenemos estabilidad, tenemos un sistema que sabemos qué va a pasar,
y sabemos que va a durar 2 o 3 veces lo que debería de durar. Y ahí es donde tenemos que mejorar. Entonces, nosotros en INCAE tuvimos una experiencia hace un par de años en el Triángulo Norte, donde hicimos unas pequeñas intervenciones en las municipalidades, en el área de compras públicas, con los funcionarios. Nosotros nada más éramos, un poco nuestra labor de formación y acompañamiento, pero eran los funcionarios los que hacían los cambios. Ellos lograron reducir sus tiempos de licitación en un 80, 50, 60% dependiendo de la municipalidad. Y eso sin cambiar la ley. Y la primera palabra que llegábamos cuando nosotros llegamos es que la ley no sirve. La ley es la que nos causa los atrasos. Pero los procesos internos de la municipalidad eran los que eran claramente, digamos, no estaban optimizados. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad de optimizar nuestros procesos de gestión, aún sin cambiar el marco regulatorio, digitalizarlos. Y otro tema relacionado con el marco regulatorio que tenemos que abordar es el tema de qué necesita el ecosistema. Si queremos apostar a la innovación, ¿tenemos las leyes adecuadas para tener lo que se llaman sandboxes de innovación? Yo creo que no. Y entonces queremos apostar a innovación, pero no tenemos el campo de prueba o la regulación para hacer los campos de prueba. Y eso, digamos, en condiciones actuales, si pensamos cómo va a cambiar la velocidad del cambio, ¿qué estamos haciendo para prepararnos para ese cambio? ¿Cómo va a ser Costa Rica en el 2040 o en el 2050? ¿Cómo va a ser el mundo en el 2040 o en el 2050? ¿Qué estamos haciendo para construir nuestras ventajas competitivas para esa época? Si la decisión de la ley de zona franca fue en 1981, si la apertura comercial de Costa Rica comienza en 1984, estamos hablando de más de 40 años de proceso. O sea, estamos viviendo de las decisiones de hace 40 años. ¿Cuáles decisiones estamos tomando para los próximos 40 años? ¿O vamos a seguir haciendo nada más maquillaje y mejoras, pero sobre lo que ya tenemos? ¿O vamos a construir realmente una ventaja para los próximos 40 años? Y ahí es donde yo creo que tenemos todavía un desafío importante como país. Muchas gracias, así es. Y doña Shirley, muy en línea con lo que estaba diciendo don Andrés, y sin sonar un poquito pesimista, ¿cree usted que existe hoy una brecha en ese relato país que estamos proyectando y la experiencia concreta de quienes invierten, expanden y intentan operar acá? Gracias. No, yo no creo que haya una brecha, la verdad que no. Me parece que tanto don Andrés como don Ronald y doña Mari han hablado cosas profundamente importantes, ¿verdad? Creo que el tema de la brecha, me parece que el tema sería, primero debemos de dejar de pensar entre si las empresas de zona franca y las empresas de régimen definitivo, o sea, estamos todos en el mismo país. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo por jalar, y no se trata de parar al motor más importante en ese momento desde el punto de vista económico, se trata de impulsar al motor que no está jalando tan fuerte, que es el régimen definitivo. Es un tema súper importante. Y aquí el tema de los encadenamientos, tenemos 40 años de hablar de encadenamientos y somos muy malos en encadenamientos productivos. Y don Andrés lo sabe, que es presidente del clúster de dispositivos. Estamos en una casa de enseñanza y no es mentira, y tal vez aquí están estudiantes y saben que las pasantías para los chicos es un dolor de cabeza. Y lo digo con conocimiento de causa. Tengo dos ingenieros que se gradúan en diciembre y la universidad no les da el título si no tienen 600 horas de pasantía, y resulta que cuesta un montón las pasantías, pero tenemos a las empresas diciéndonos que necesitan el talento. Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo por dejar de pensar que somos islas diferentes y tratar de empezar a pensar como un todo, ¿verdad? Esto que decía don Ronald de los gobiernos locales, súper importante. Nosotros en el Consejo de Competitividad también hicimos un ejercicio interesante, y entonces nos decía que es que la autonomía nos lo permite, es que la autonomía, y entonces uno dice, pero señores, o
sea, y pensemos en Heredia. Heredia es la provincia más competitiva, de acuerdo con el Índice Nacional de Competitividad. Y es la única provincia donde uno puede pasar por los 10 cantones el mismo día, ¿verdad? Porque es pequeñita. Y entonces uno dice, ¿y de qué le sirve a Belén ser el cantón más competitivo si los vecinos no hacen lo propio? Y entonces, y para pasar de un cantón a otro, pues tenemos que pasar por esas calles y tenemos que, ¿verdad?, lidiar con esos temas. Entonces, el tema creo que no es un tema tanto de que haya una brecha o un gap en el discurso, es un tema de que nos la creamos, que tenemos que trabajar juntos porque ninguno solo puede, ¿verdad? Eso decía don Andrés. El tema de los dispositivos médicos, y uno dice, claro, y que está Coyol, y está la zona de Grecia, Liberia. O sea, ¿cómo Liberia, por ejemplo, tiene la planta más moderna de Coca-Cola en el mundo? ¿Qué hizo Liberia para atraer a la planta más moderna de Coca-Cola en el mundo? Bueno, es que hay un ecosistema. ¿Qué necesitan las empresas? Si don Andrés me corrige, un aeropuerto que reciba vuelos internacionales, un hospital que pueda atender una emergencia, pero entonces se instalan las compañías y adivinen cuáles son parte de los problemas. ¿Dónde viven los ejecutivos? Claro, porque Guanacaste está lleno de hoteles preciosos y está lleno de cabinas y está lleno de un montón de cosas y no hay residenciales. Y hay universidades muy buenas, pero no hay tantos colegios de secundaria o de primaria para que los ejecutivos puedan tener a sus hijos ahí. Entonces, de nuevo, tenemos que hacer un esfuerzo por pensar que estamos todos en el mismo barco y que tenemos que hacer porque todos pasamos por las mismas calles, todos avanzamos y tal, pero lo cierto es que tenemos que hacer un esfuerzo porque yo coincido como decía don Ronald, el tipo de cambio no puede ser el determinante de la competitividad, pero en ausencia de medidas estructurales que durante mucho tiempo se han pospuesto, el tipo de cambio era el paliativo. Pero resulta que ahora quedamos en el peor de los mundos. No tenemos las medidas estructurales y ahora no tenemos la medida paliativa. Y para terminar de rematar, tenemos a nuestro principal socio comercial subiendo los aranceles. Entonces, claro que perdemos competitividad. Creo que el riesgo más importante que tiene Costa Rica hoy es creer que las ventajas competitivas que tenemos están escritas en piedra. Exacto, y que estamos solos en esto. Colombia es súper agresivo, es un mercado súper agresivo y son economías además sustitutivas, no son complementarias, son sustitutivas. Y es además un país muy grande y demás, así que creo que nosotros hemos hecho cosas maravillosas, pero no podemos seguir viviendo de las decisiones del pasado. Es hora de pensar en dónde queremos a la Costa Rica del futuro. Creo que nos corresponde, es lo que nos toca, y el horizonte de los políticos es 4 años. Pero ¿y entonces quién está tomando esas decisiones? Es hora de que empecemos a trabajar en la Costa Rica que queremos para los próximos 20 años y los próximos 40, y creo que estamos un poquito tarde, ¿verdad? Porque si lo vemos en el tema eléctrico, no sé si lo vieron, pero el plan de expansión de la generación eléctrica del ICE dice que vamos a crecer del 2024 al 2040 en promedio 2% por año la demanda. 2%. Y yo, ¿verdad? Yo le pregunto a don Andrés, ¿2%? Jamás, 2%. O sea, la OCDE dice que vamos a crecer por encima del 4% en promedio en los próximos 5 años. 3,5, 4 tal vez. Y entonces uno dice, ¿y entonces? ¿Ese gap quién lo cubre? Bueno, es que ese gap se va a cubrir con energía térmica, que es más cara, porque tenemos ahora los precios de los combustibles subiendo. Y supongan que hoy nos ilumina, el volcán nos ilumina, y entonces todos decimos, sí, hay que empezar y hay que tomar esas decisiones porque tenemos una demanda y queremos atraer centros de datos y queremos la electromovilidad y queremos inteligencia artificial que se intensiva en electricidad. Y supongan que tomamos esa decisión y empezamos. La demanda internacional de equipo para generación eléctrica es tan alta que supongan que hoy firmamos la orden de compra, los equipos en el mejor de los mundos llegan en 3 años y van a estar instalados en 5. Eso significa que si hoy tomamos la decisión correcta vamos a estar tal vez listos en 5 años. Así que creo que tenemos que creérnosla, tenemos que tener un horizonte de largo plazo y tenemos que creer que efectivamente estamos todos en el mismo barco. Sí, muchas gracias, doña Shirley. Y bueno, doña Maritza, hemos hablado de que hay muchísimos retos a nivel país que se tienen que trabajar, no para hoy, sino en
los próximos 15, 20 años. ¿Aló? ¿Aló? Ah, eres usted. Ok, yo. Doña Maritza, entonces, ¿qué decisiones institucionales considera usted que debemos tomar en los próximos 2 años para consolidarnos como un destino confiable, ¿verdad? Y tratar de buscar lo que mencionaba don Ronald al iniciar el conversatorio. Sí, voy a tomar palabras que acaba de mencionar doña Shirley, y es que tenemos como reto, tenemos 2 grandes áreas, el régimen definitivo y el régimen de zonas francas, y ambos necesitan fortalecerse. Si nosotros enumeramos aquí, no terminamos hoy, y créanme que el sector empresarial tiene claro lo que hay que hacer, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de mejora regulatoria, nosotros quisiéramos que eso sea un programa permanente, que no cambie de gobierno a gobierno, y en eso estamos. Y ahí ya ustedes conocen cuáles son. Estamos en la lucha del tema de armonización eléctrica, también conocen la discusión, y ahí somos como los porfiados, ¿verdad? O sea, vamos a seguir insistiendo porque es una realidad país, que se ha tergiversado el proyecto, todo lo que ustedes quieran, pero nosotros tenemos los datos, tenemos las cifras y tenemos el conocimiento de lo que ocupamos. Hablamos de jornadas, hablamos de varios temas, pero yo quisiera, para no repetir, que ya lo han desarrollado muy bien, los temas de competitividad, hacer una reflexión, porque el problema que tenemos no es qué hay que hacer. El sector empresarial lo sabe. Azofra sabe lo que necesita el régimen de zonas francas. Cámara de Industrias sabe lo que necesita la parte industrial en el régimen definitivo y en el régimen de zonas francas. La lucha en la que estamos es crear un mecanismo permanente de diálogo constructivo entre el sector empresarial y los diferentes, no solo el Gobierno de la República, sino Asamblea Legislativa y también el Poder Judicial. Entonces, el reto que el sector tiene no es fácil, porque parece que en algunos temas con Asamblea Legislativa hablamos otro idioma, ¿verdad? Francés, mandarín, no sé cuál, pero no nos estamos entendiendo. Entonces, la desesperación del sector empresarial es, como ya lo han dicho, hemos 40 años, bueno, ¿y qué vamos a hacer de aquí en adelante? Sabemos la problemática de talento humano, por ejemplo, y ya ustedes lo saben, antes nuestro problema era traer, en la época de café, el personal para agricultura, y traemos indígenas de Panamá, y en Guanacaste, cuando zafra, entonces traemos personal de Nicaragua, pero ahora estamos hablando de que tenemos problemas ya de otro tipo de talento humano, y eso es una ventaja para el pueblo de Costa Rica, porque significa que tenemos empleo, y un empleo de calidad. Entonces aquí, ¿cómo hacemos, por ejemplo, con las escuelas y los colegios? Que doña Shirley lo mencionaba con el caso de Coca-Cola, pero no solo para los empleados de Coca-Cola, sino cómo hacemos para mejorar esa calidad, y cómo hacemos para que ellos lleguen a las universidades, porque si no, no van a llegar a las universidades. Y ahí el sector empresarial tiene una voz muy débil, porque no somos participantes activos en el Ministerio de Educación. Con el INA es distinto, y nos estamos preparando. Como CAEP hemos, en un convenio con la Academia de Centroamérica, creado cursos de capacitación para nuestros representantes, porque esto no es un juego. Si estamos en el INA, tenemos que incidir en el INA. Y ya lo vimos con el tema de inglés, y se les dijo a los sindicatos, lo sentimos, sorry con esto, ustedes no han sido capaces de resolver el problema del INA. Que sea la mejor forma o no, bueno, es la única que encontramos, porque seguimos con programas muy bonitos, ¿verdad?, de disecar mariposas y todo eso, pero al sector empresarial y al pueblo de Costa Rica eso no le conviene. Entonces, cuando decimos, bueno, en los próximos 24 meses, ¿qué tenemos que resolver?
lo primero es que de verdad se nos escuche y no son reuniones en las que uno va y habla y sale y dice, bueno, necesitamos mesas de trabajo en donde, por ejemplo, CPC, que hace un gran trabajo en el tema de competitividad, ¿qué le van a contar de eso? Si UCAEP, Asofras, o sea, nosotros no sabemos de memoria lo que hay que hacer. Y además tenemos una preocupación genuina porque sabemos lo que está pasando en el mundo. Con doña Laura de Procomer el otro día conversábamos y hay una frase terrible: competencia feroz. Eso es lo que tiene Costa Rica y nosotros vivimos con la idea de la Costa Rica de aquellos años, Centroamérica en guerra y nosotros la Suiza centroamericana. Entonces, si algo tiene el empresario y las empresarias de este país es claridad en la realidad. Si no conocemos la realidad del país, no la podemos mejorar. Retos sumamente complejos, ¿verdad? Para resolver temas de electricidad, estamos entrabados, jornadas no hemos avanzado, temas de financiamiento no hemos avanzado tampoco, seguridad jurídica la estamos manteniendo, la seguridad ciudadana nos está perjudicando la imagen país, no solo para turismo, ¿verdad? Ya también estamos en temas de industria, de comercio, complicados. UCAEP nunca había tenido una comisión de seguridad formal, ¿verdad? Que fuera por acuerdo de consejo directivo, y hace 2 años tuvimos que formar una comisión de seguridad para poder establecer comunicación con las autoridades. Entonces, si los gobiernos de la República no nos ven como actores fundamentales para las políticas públicas, este país está en problemas, porque si alguien sabe cómo va el mundo y lo que sucede en Costa Rica, son las empresas, y ustedes lo conocen de primera mano. Estamos en eso, ¿verdad? Estamos tratando de construir ese diálogo, pero diálogo con acuerdos, diálogo que funcione en las diferentes instituciones, y esperamos de verdad poder en una próxima reunión informarles que hemos logrado algo que parece lógico, ¿verdad? De sentido común, pero no lo es, que hemos logrado participar y lograr fomentar políticas públicas que favorezcan el empleo y que favorezcan la competitividad de este país. Muchas gracias, doña Maritza. Y hablando sobre esta necesidad, esta realidad que enfrenta el país, don Andrés, cuando una corporación le pregunta por qué debería elegir Costa Rica frente a mercados más agresivos, más rápidos o incluso más baratos, ¿cuál es su comentario, su posición? Pero esa es una conversación que se va volviendo cada vez más complicada. Pero, a ver, yo creo que tenemos muchas cosas por hacer, muchas cosas por resolver, pero Costa Rica sigue siendo un excelente lugar para venir a invertir. Sobre todo cuando hablamos de dispositivos médicos. Cuando yo hablo con empresas y les digo, durante la pandemia, del momento que pusimos la primera piedra del edificio, al momento que exportamos el primer producto hecho en Costa Rica, validado, fueron 18 meses, año y medio. Durante la pandemia, yo no creo que haya ningún otro lugar en el mundo que se pueda hacer eso. Podemos nosotros conseguir el talento, podemos nosotros hacer estas cosas porque sabemos cómo hacerlo y lo hemos hecho muchas veces. Yo personalmente ya llevo, no sé, 3, 4 empresas nuevas de dispositivos médicos que han venido y que hemos tenido que arrancar. Entonces, tenemos esa capacidad, todavía podemos hacerlo. Creo que el hecho de que cuando una empresa viene aquí, y hablo de una empresa en general, que pueda tener proveedores locales y suplidores locales
Y en el caso mío, por ejemplo, yo puedo suplir hasta el 80% de las materias primas que necesito localmente. Puedo comprarlas en Costa Rica. Productos muy especializados o productos que son commodity, que se venden a nivel mundial, pues no. Pero la parte de inyección, la parte de termoformado, la parte de extrusión, etcétera, tenemos esas capacidades aquí. Entonces, claro, una empresa de dispositivos médicos viene para Costa Rica y eso ya es como ir a Walmart, hay de todo, ¿eh? Llegas aquí, todo lo puedes conseguir. Todo lo puedes conseguir. Entonces, eso es una ventaja muy, muy, muy importante. Yo creo que sí tenemos que pensar, a ver, más de 100 empresas involucradas o en lo que es la parte de dispositivos médicos, pues tienen peso. O sea, 100 empresas no pueden estar equivocadas. Entonces, eso sí nos ayuda a vender muchísimo la experiencia que he tenido personalmente en arranque de nuevas operaciones, y no solo eso, transferencias de productos. En casi 30 años que tengo en dispositivos médicos, no he visto una sola ocasión donde se transfiera un producto a Costa Rica y no se mejore, ya sea el producto o el proceso. A nivel de costo, a nivel de calidad, a nivel de servicio, siempre hay una mejora. Y la calidad del talento que tenemos acá también, y el enfoque en hacer las cosas bien, no solo hacerlo por hacerlo, sino hacer las cosas bien, es algo por lo que sí somos muy reconocidos. Entonces, tenemos esas ventajas. Hay que cuidarlas, sí. Tenemos tarea, pues, definitivamente. A Maritza, a Shirley, Ronald, todos lo hemos dicho. Hay que cambiar y tenemos que pensar si estamos listos para lo que viene. Inteligencia artificial y todo eso. O sea, inteligencia artificial ya no es una pregunta de que si lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Inteligencia artificial está aquí y está ya. Y si no estamos metidos en eso y no lo estamos potenciando y no lo estamos utilizando, nos vamos a quedar atrás. De la misma forma, con cualquier tipo de incentivo que tengamos en el país para que vengan más empresas. Y no solo tenemos que pensar en que vengan más empresas, en depender 100% de la inversión extranjera directa. ¿Cómo fomentamos que aparezcan empresas en Costa Rica ticas? 40 años de dispositivos médicos y existe una empresa costarricense que exporta dispositivos médicos, que es Establishment Labs. Y puedo decir que Establishment Labs existe no gracias a los incentivos de Costa Rica, sino que a pesar de las trabas que tienen en Costa Rica. Si nos comparamos, y las comparaciones son odiosas siempre, pero nos vamos a Irlanda, que es, digamos, lo más cercano que tenemos en el área de dispositivos médicos. Desde el inicio, Irlanda fomentaron muchísimo la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Y en este momento tienen cerca de 30 empresas irlandesas que exportan dispositivos médicos a nivel mundial y compiten al mayor nivel con cualquier otra empresa multinacional. Nosotros tenemos 10 años menos que ellos y no lo hemos logrado. ¿Por qué? Tenemos leyes que no nos permiten hacer ensayos clínicos, porque alguien tenía miedo que fuéramos el conejillo de indias de no sé quién, hace muchos años, pero no ha evolucionado. Y como decía Ronald, son cosas que hace 40 años se hicieron, o en este caso 50, 60 años, y no lo cambiamos. El Código de Trabajo que nos dice las jornadas laborales y todo, se hizo cuando esto era un país agrícola. Y estaba la Standard Fruit Company y no sé cuáles más, y sí, no queríamos que nos explotaran haciendo trabajar 16 horas al día, 7 días a la semana. Pero el año pasado tuve la oportunidad de recibir a candidatos a diputados de un partido político que hoy está en una asamblea legislativa, opuestos a la ley del cambio de jornadas laborales, ¿no? El famoso 4.3 y todo, y llegaron a la empresa y dijeron: no sabíamos que en Costa Rica existían empresas así. Y creo que les caí mal, pero dije: están completamente desconectados
porque no es una, sino que son más de 100 empresas que estamos así. Entonces, ¿cómo esperamos que la legislación cambie, que aquellos que están haciendo leyes, están impulsando, que tienen que crear ese motor, realmente cambien si no entienden lo que tenemos? Es algo que yo creo que sí tenemos que trabajar muchísimo. Muchas gracias, don Andrés. Y don Ronald, tal vez en línea con lo que mencionaba don Andrés de esto último de la parte política, si Costa Rica quisiera aumentar de forma significativa su competitividad en los próximos años, ¿qué decisiones que tal vez sean difíciles o inclusive un poquito políticamente complicadas se tendrían que tomar? Bueno, aquí hay una discusión sobre priorización. Tenemos muchos desafíos y tenemos que ser muy estratégicos, no podemos abordar todo a la vez. Temas complejos, y ya doña Shirley nos lo decía, bueno, el aumento en la demanda eléctrica. Se ocupan, según el mismo plan de expansión, 3.500 megawatts de aquí al 2040. Es un 60% más de la capacidad instalada del país. Hemos tenido un modelo que ha sido exitoso, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿seguirá siendo exitoso? No estamos evaluando su éxito del pasado, porque sabemos que fue exitoso. Permitió llevar electricidad a todas las zonas del país y ese era su objetivo. Hoy el objetivo puede ser diferente, porque ya no es un tema de cobertura. Entonces, tenemos decisiones en temas críticos, infraestructura y infraestructura vial. Y aquí es más bien cambios de paradigmas, y paradigmas no necesariamente del gobierno. El gobierno tiene un rol facilitador, pero de nosotros como ciudadanos y de nuestras organizaciones. Si yo pregunto quiénes vinieron o quiénes vinimos en vehículo particular, probablemente el 70% de aquí levantamos la mano, y es 70 porque veo a algunos estudiantes, y uno cuando es estudiante muchas veces pues le toca el bus, ¿verdad? Pero apenas deja de ser estudiante, dejó el bus también. Y la respuesta es construir más carreteras, para que haya más carros. No, la respuesta es cómo cambiamos el sistema de movilización de las personas, para que los camiones, que eso sí no los vamos a poder sacar tan fácilmente de las carreteras, puedan circular ágilmente. O el tren, bueno, se está hablando del tren de pasajeros, que es una necesidad para sacar esos vehículos, pero el tren de carga. O sea, uno podría pensar, ¿por qué hay en el Coyol, en el intercambio donde sale la 27 para montarse a la ruta 1, ahí no hay un puerto seco? Ahí está la línea del tren que va hacia Caldera. Ahí podrían llegar los contenedores, se desmontan en un camión y ya llegan a las zonas francas de Occidente. Y además, es que ahí está la línea del tren, o sea, no es que tengamos que hacer magia. Lo que tenemos que hacer son inversiones estratégicas. Eso por el lado de la infraestructura, que yo creo que es un desafío de infraestructura en general, los temas críticos, electricidad y movilidad, bueno, digamos, extensión de puertos, pero no quiero hablar de eso, sino también otro que es el mercado laboral, como tal. Y los colegas de PwC nos lo presentaban. Tenemos una población envejeciéndose, tenemos cada vez más competencia por el talento humano y tenemos a la vez poblaciones excluidas del mercado laboral. Hoy en la mañana estaban presentando los datos de la Encuesta Nacional de Empleo. Bueno, la proporción de mujeres que están en la fuerza laboral es un 40%. O sea, hay un 60% del talento humano femenino de este país desaprovechado. Entonces, no es que a veces no tenemos capital humano, es que no lo estamos aprovechando. ¿Qué condiciones necesitamos para que estas mujeres se incorporen al mercado laboral? Y ya no estamos aquí, digamos, ahora que todo es anti-woke, ¿verdad? Y estos temas
a veces pareciera que entonces no se tienen que discutir. No, aquí lo que estamos hablando es de un tema de capital humano, de mercado laboral, de esa inclusión, porque tenemos un recurso disponible, productivo, capacitado, que no estamos aprovechando. Que tenemos temas sociales conexos, sí, y hay que resolverlos. Entonces, en el mercado laboral, el código de trabajo, ahora conversamos, bueno, ¿y por qué no se trabaja en las carreteras de noche? Bueno, también sale más caro, porque la jornada laboral nocturna son 6 horas y no 8. Y ya después, entonces, también tiene un tema de costos, ¿verdad? Tenemos un desfase regulatorio importante que tenemos que resolver. Tema migratorio, bueno, es un tema. Si no tenemos el capital humano, tenemos que importarlo. La movilidad de las personas es una necesidad. Pero esas son acciones de corto plazo, nuevamente. ¿Qué vamos a hacer para ese futuro? ¿Qué acciones de largo plazo tenemos que tomar? Y ahí yo coincido, tenemos que crear esos espacios de diálogo permanente que nos permitan construir el futuro. Es que el futuro no es que lo vamos a ver y después vamos a decidir cómo nos vamos a adaptar a él. El futuro es qué es lo que tenemos que hacer hoy para construirlo, dentro de nuestras capacidades y en lo que podemos controlar. Hay algunas cosas que tal vez no sabemos o no vamos a poder controlar, pero sí proyectarnos hacia dónde queremos llegar. Y eso es un desafío que yo creo que como país también tenemos que resolver en el corto plazo, porque necesitamos tomar esas decisiones hoy para construir ese futuro de 20 o 30 años. Muchas gracias, don Ronald. Bueno, nos quedan ya unos cuantos minutos para terminar esta sección, pero me gustaría darle la palabra para que nos den unas palabras de cierre y de reflexión de lo que hemos conversado. Gracias. Yo quiero terminar con una nota positiva, porque creo que lo que no podemos hacer es caer en pesimismo. Tenemos muchas tareas, sí, montones. Tenemos que tratar de superar el corto plazo y pensar en el muy largo plazo para ver dónde nos queremos ver y cuál es dónde queremos a la sociedad de Costa Rica de los próximos 20, 25 años. Pero hemos hecho cosas maravillosas y yo quiero decirles que en los últimos 5 años el 74% de la competitividad de Costa Rica se dio por un tema de conectividad en términos de telecomunicaciones, internet y demás. 74% del incremento de la competitividad por conectividad. Entonces es para que vean que cuando tomamos decisiones correctas, y mi tema siempre es por qué en el CAFTA no incluyeron a la energía eléctrica. Digo, ¿verdad? Si ya estábamos con la apertura de las telecomunicaciones, imagínense lo que nos hubiera pasado que nos pescara la pandemia con un monopolio en telecomunicaciones. O sea, no hubiéramos podido trabajar, no hubiéramos podido estudiar, no hubiéramos podido hacer 1000 cosas. Entonces, creo que el tema aquí es, sí se puede hacer, se necesita nada más mucha voluntad, mucha humildad para reconocer que ningún sector puede hacerlo solo. Y creo que el régimen de zonas francas nos tiene que inspirar a todos, porque lo que queremos es un régimen de zonas francas creciendo al 25% y un régimen definitivo atrás, corriendo atrás, imponiéndole el paso. Y mis últimos minutos son, mis últimos comentarios es, yo soy empresaria también, tengo una empresa que creé hace 12 años y debo decirles que mi consigna fue, soy una pyme, por supuesto, pero quiero estar en la cadena de valor de las empresas de zonas francas. Así que o me comporto como las grandes o no entro a la cadena de valor. Y ya tengo 12 años. Si se puede, es un trabajo laborioso, pero se puede, se logra, y creo que eso es parte del tema, y creo que las universidades son absolutamente relevantes en la clave del desarrollo de Costa Rica. Gracias, doña Shirley. Sí, bueno, para finalizar, igual decirles que de parte del sector empresarial de la Unión de Cámaras, que tenemos 51 cámaras de todos los sectores, tenemos una agenda clara con ejes estratégicos. ASOFRAS realiza una labor importante y las empresas tienen que seguir apoyando, porque ahí se discute el detalle del ecosistema que hemos conversado, ¿verdad? Del clima de negocios que el país requiere,
y el régimen definitivo también requiere condiciones especiales para poder seguir funcionando. No olvidemos que cerca del 97% de nuestras empresas son pymes. Por lo tanto, seguimos luchando porque esas políticas regulatorias, las leyes, los decretos, que por lo general se piensan para las grandes empresas, que se les dificulta, pero no es imposible cumplirlas, para las pymes se complica. Entonces, nuestro trabajo es hacer esa vialidad, ese puente entre lo que se puede cumplir y lo que es innecesario para lograr la eficiencia de las empresas y los encadenamientos que han hablado hoy. Termino diciéndoles que fortalecer la empresa privada, participar en estos eventos, hacer llegar los planteamientos positivos, como lo decía doña Shirley, también los compañeros lo han mencionado. Hoy tenemos un país que compite, hoy tenemos un país que tiene ventajas para la empresa privada nacional y para la empresa privada internacional. Hoy el reto de nosotros es no solo seguir manteniendo esas condiciones de competitividad, sino mejorarlas para poder seguir siendo Costa Rica un mercado interesante y sobre todo no podemos perder de vista que una empresa para ser exitosa requiere un país con condiciones de vida, ¿verdad?, de calidad para sus habitantes. En eso estamos y muchas gracias. Gracias. Bueno, sigo yo. Muy rápidamente, tanto lo que dijo Shirley, como doña Mari, quiero complementarlo con un llamado a que todos nos involucremos en esto. Que yo creo que no es un problema del gobierno, no es un problema de externo, es un problema de todos. Y si realmente no hacemos algo al respecto, pues va a ser muy difícil solucionarlo. A las empresas, participar a través de las cámaras, participar a través de cualquier forma. O sea, hay muchas formas que nosotros podemos participar y dar a entender qué es lo que está sucediendo. A la academia, estamos en una universidad. ¿Cuántos profesores realmente han estado en un cuarto de producción de una industria de dispositivos médicos? Y son muy pocos. Esa es la respuesta. Búsquennos. De verdad, con muchísimo gusto. Las puertas están abiertas para que puedan entender y seguir formando a los profesionales que van a continuar con este momento que llevamos. Muchas gracias. Entonces, trabajemos todos juntos porque nos falta mucho por hacer, pero sí se puede. Gracias. No, yo quisiera finalizar sumándome al llamado a la acción. Todos tenemos que involucrarnos y tenemos que tomar las riendas del país. Realmente, o sea, los ticos somos muy socialistas, aunque digamos que no lo somos, porque el gobierno le delegamos todo, pero el desarrollo lo construimos entre todos, sociedad civil, sector privado, academia y gobierno. Entonces, tenemos que construir esos espacios que doña María decía de diálogo permanente, de construir esa visión permanente de país. Y claro, una es la visión de largo plazo y después están los planes tácticos de corto plazo, ¿verdad? No es rocket science lo que estamos hablando, pero esa visión tiene que ser proactiva. No podemos esperar a que nos inviten a ser parte de ese desarrollo. Tenemos que hacerlo desde nuestras trincheras y activamente, proactivamente. Entonces, eso es un punto. Y el segundo punto es capitalicemos otras ventajas que tenemos. ¿Por qué? Porque hoy hemos hablado mucho de competitividad. Don Andrés mencionó, bueno, la parte de sostenibilidad. ¿Cómo vinculamos sostenibilidad con competitividad? No son dos conceptos aislados, es el mismo concepto. Sostenibilidad implica resiliencia, implica un montón de cosas. Entonces, ¿cómo los integramos como una fortaleza del país que ya ha avanzado en ese sentido?
y no verlo como un obstáculo, sino más bien que le vamos a sacar kilometraje a esa transformación, hacia esa evolución, porque nosotros podemos liderar en esa transformación. Si hemos sido un país que es reconocido internacionalmente por temas de sostenibilidad, porque nosotros no somos el líder global en esa transición que el mundo requiere, y porque no nos ponemos creativos y soñadores en esas líneas, y así podrán haber muchas otras. Entonces despertemos esa creatividad que nos permita, así como en los 80s establecimos el régimen de zonas francas, la apertura comercial, y Costa Rica fue de los primeros países que lo hizo, ahora seamos de los primeros países que hacen una transición o que hacen nuevos elementos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos y con esto damos por finalizado el primer conversatorio. Gracias por habernos acompañado en el Summit de Zonas Francas y Economía de Costa Rica, edición 2026. En su segundo año, este fue un espacio de diálogo, análisis y construcción de propuestas en procura del desarrollo económico y social de nuestro país. Este Summit fue organizado por UNACYT y ASOFRAS. Muy buenas tardes.